Hola, soy Ángel Y yo soy Evelyn. y esto es Cuestión de Crimen. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle like a la campanita en YouTube, Spotify y todas nuestras redes sociales. Muy bien. Para este crimen nos vamos a ubicar en el precioso pueblo de Llanes, que está ubicado en Asturias. Para los que no los conozcáis, Llanes es un pueblo ubicado en la costa oriental de Asturias, conocido por su impresionante paisaje natural que combina acantilados, playas de arena blanca y verdes prados. Llanes es conocido por ser el pueblo más turístico del Principado. Recibe más del doble de sus habitantes habituales, que son 13.000. Es decir, que recibir unos 26.000 turistas por el año 2023. Algo más que el doble de su población, como ya lo dije. Llanes, destacada por su encantador casco antiguo, sus calles empedradas, casas con balcones de madera y plazas pintorescas, donde se puede vivir la vida auténtica de un pueblo asturiano. Quiero hacer, además de un poco de guía turística, voy a comerles un poco el terreno a los compañeros. Además que Llanes cuenta con una rica historia, como su impresionante Basílica de Santa María, el Palacio de Gastañaga, lo he dicho bien. Obviamente, su gastronomía local es impresionante. Entre ellos destacamos los platos tradicionales como el pescado, los mariscos, que obviamente al tener mar pues es inevitable que no sean tan buenos. Y por supuesto la fabada, que es el plato más importante y destacable de Asturias. Y yo soy una muy fan de ella. Sin duda, Llanes es un destino que combina historia, naturaleza y gastronomía para poder ofrecer una experiencia inolvidable. Y hasta aquí mi tour turístico medio visual como guía de Llanes. Bueno, vamos avanzando en el caso. Ya sabéis que nuestro crimen de hoy sucede en Llanes, en Asturias. Y ahora, para ir adentrándonos un poquito más, vamos a hablar de política, aunque no nos vamos a meter en ningún fregado, no nos vamos a meter en ningún jardín, tranquilos. Vamos a hablar para ello de las elecciones de 2015 en Llanes, para tener un poco de contexto de lo sucedido. En ese año, Izquierda Unida obtenía 615 votos y un concejal en el ayuntamiento de Llanes. Su titular era nuestro protagonista, Francisco Javier Ardines González. Nació en Halle o Halle, como se pronuncie, en Bélgica en 1966. Era hijo de emigrantes, aunque a los 9 años volvió de nuevo a España y se instaló en La Moría, en el pueblo de la Pesa de Pría, en Llanes. Se casó con 23 años, tuvo 2 hijos y más tarde se convertiría en abuelo. Ardines realizó estudios de técnico agrícola y de técnico de invernaderos en la Escuela de Capataces de Villaviciosa. A pesar de que su pasión siempre fue la mar, salir a la Angula y al Ocle, decidió lanzarse a la mar profesionalmente y creó su propia empresa de pesca de bajura junto con un socio. Desde el año 2000 trabajaba en su última embarcación, que era la Bramadoria. Siempre había mostrado inquietudes sociales, aunque no políticas. De hecho, le costó militar en un partido político porque no creía en las estructuras piramidales y rígidas que tanto imperan en los partidos políticos tradicionales que hay actualmente. Se podría decir que sus siglas siempre fueron los vecinos y no el partido político. Según contó antes de las elecciones que lo llevaron al ayuntamiento, el propio partido fue a buscarlo varias veces a su domicilio para animarlo a que se presentase a sus listas. Renunció a ello hasta en 3 ocasiones. Finalmente entró como número 4 en las listas en el año 1999, con la idea de aportar ideas
pero no de asumir cargos de responsabilidad. Más tarde le pidieron que fuera coordinador local de partido, cargo del que renunció por primera vez, aunque luego volvería a repetirlo más tarde. Finalmente, después de 8 años sin representación, los vecinos del concejo, con sus votos, decidieron que Izquierda Unida volviera a tener representación, y por la invitación posterior de los grupos que pretendían formar gobierno, especialmente por la insistencia de la agrupación de Vecinos por Llanes, en la que se habían integrado paralelamente algunas personas que habían estado antes en Izquierda Unida, Ardines asumió, por tanto, una concejalía en la que se desenvolvía a la perfección, con competencias en ganadería, montes, pesca, playa y personal. Ardines renunció a su salario municipal, incluyendo las dietas, cuando fue elegido en el año 2015, tras ganar la alcaldía entre un inédito cuatripartito transversal, en el que incluimos Vecinos por Llanes, Izquierda Unida, Foro Asturias y Partido Popular, que acabó con 28 años de reinado del PSOE, que había conseguido hasta aquel entonces 7 mayorías absolutas entre el año 1987 y 2015. Bueno, volvemos ahora otra vez a hacer un poquito de turismo, ¿vale? Para centrarnos de nuevo en un pequeño pueblo del concejo de Llanes que se llama Nueva de Llanes. Es una parroquia del concejo que es preciosa, por cierto, y que está enclavada en el valle de Sanxurde, y que incluso entre 1820 y 1823, como aporte histórico, llegó a ser un concejo independiente. Como dato, para que os hagáis una idea de cómo son las casas típicas, las construcciones que os podéis encontrar por Nueva de Llanes, es uno de esos rincones que construyeron los indianos, que son personas que emigraron a las Américas y que después regresarían a Asturias otra vez después de haber atesorado importantes fortunas entre los siglos XIX y principios del siglo XX. Lógicamente, no todos volvieron llenos de dinero y de oros en los bolsillos, lógicamente. Destacan sobre todo casas con colores muy vivos, en amarillo, rojo, azul, celeste. Hay palacios condales y también casonas barrocas que fueron ocupadas entonces y donde siguen instaladas ahora esas mismas familias de los descendientes de los indianos. También hay, o hubo, algunos secretos en este lugar que se han comenzado a conocer ahora, como iremos viendo. Como aporte turístico, he de decir que yo, al ver estas casas míticas de indianos que le dicen, me resultó curioso ver una palmera enorme siempre a la entrada. Entonces es como algo reconocible de ves una palmera, es una casa de indiano. Pero al final era, porque al final era un símbolo de distinción, ¿vale? Y también, bueno, pues a ver, era traer una palmera de América, a ver, hay que tener dinero para ello. Y luego también, pues es algo de una forma de distinguirte y de decir, mira, pues aquí está una persona acaudalada. Pues funciona. Muy bien. La estirpe de esos indianos retornados, cuya prole afloró más tarde, es algo habitual en Llanes. Muchas familias cuentan con historias similares entre sus antepasados. 2 de ellas, crecidas en el extranjero, quedaron unidas años después cuando sus respectivos hijos iniciaron una relación amorosa. Una de ellas, la de Francisco Javier Ardines González, quien es el protagonista, que echó a volar, como hemos visto, de Halle, no sé si se pronunciará así, Bélgica, para volver a las maravillosas playas de Llanes. Había llegado cuando apenas tenía 9 años. La otra familia era la de Nuria Blanco, la que acabaría siendo posteriormente la mujer de Ardines. Su familia regresó al concejo después de décadas trabajando en Suiza. Ambas se instalaron de regreso entre las zonas de Belmonte de Pría y Nueva de Llanes. Pronto
retomaron la vida social propia de la zona, que como ya sabréis, es de sidrería en sidrería o disfrutando de las fiestas populares del pueblo. Bueno, no todos los tienen que saber porque te recuerdo que algunos de los oyentes no son de Asturias. Así que bueno, para los que no sois de aquí, yo intentaré definir lo que es sidrería, o mejor defínelo tú. Bueno, la sidrería también hay sidrerías en Cantabria, en País Vasco y en más sitios. ¿Y para los que son de fuera? O sea, para los que no son de España. No deja de ser un lugar típico donde se consume sidra. Que es la bebida típica de Asturias, que es bebida de manzana fermentada. De Asturias y de muchos países de Europa. Y del mundo. Y del mundo, vale. Muy bien, continuamos. La noche del sábado, el 9 de diciembre, Ardines organizó una cena en la sidrería Muros de Nueva de Llanes, al que asistieron varios de sus amigos y familiares, entre ellos Pedro Luis Nieva, amigo de Ardines. No era raro verlos juntos, al fin y al cabo no solo eran buenos amigos, sino que sus mujeres, Nuria y Katia, eran primas. Pedro Luis tenía sospechas de que su mejor amigo y su mujer tenían una relación desde hace tiempo, así que aquella noche, en la sidrería, decidió salir de dudas y saber si aquellas sospechas eran realidad o fruto de su imaginación y de la maledicencia que le venía calentando los oídos en los últimos años, pues aquel puente de la Constitución, Katia había viajado unos días antes que su marido desde Amorebieta, Vizcaya, donde vivían, hasta la casa que tenían en Belmonte de Prida, a unos 150 metros de la vivienda de su prima y Ardines. En un momento dado, Pedro Luis se fue al baño, pero había dejado su móvil bajo una servilleta grabando. Cuando escuchó todo lo que había captado el móvil, no le quedó ninguna duda de que su mujer y Ardines tenían una relación. Ardines guardó silencio sobre la mayoría de las relaciones que habían mantenido y que las mantuvo ocultas. El 5 de agosto todas ellas quedaron reveladas a su familia. Ese día, tanto su hija como su mujer recibieron un audio en su teléfono móvil. Lo acababa de enviar Pedro Luis, el marido de su prima Katia. En él se oye una conversación entre su marido y su prima y que os pasamos a leer la transcripción. No somos actores, así que vamos a tratar de hacerlo más o menos. Yo, a calentar la casa, le dije, pues iré calentando la casa para cuando llegues. Menos mal que no sabe cómo la caliento. Me tengo que reír. Ya ha quedado normal. Si no, agárrate, que se vienen curvas. Llevamos años librando. Sí, madre mía, hay que tener cuidado. Pedro Luis se quedó rumiando el contenido de aquella grabación. Más tarde se lo enseñó a su mujer, que reaccionó diciendo que eran tonterías y que se las había malinterpretado de una conversación normal. La pareja se hundió en una crisis, como revelan los WhatsApp que se habían cruzado. Pedro Luis daba por perdida la relación y llegó a escribir: «Te me escapas entre los dedos, te me escapas de mis brazos, no es de mí de quien tú estás enamorada». Mientras que su mujer trataba de conservarla diciendo que volvería a casarse con él 1,000 veces. Lejos de calmarse, Pedro Luis Nieva empezó a bucear por internet en tiendas de artículos de espionaje que existen para hacer grabaciones o seguimientos de vehículos. También se interesó por pruebas de paternidad, ya que estaba envuelto en celos y que incluso llegó a sospechar de que sus 2 hijos no fuesen hijos suyos. Y eso que aún no sabía que tanto su mujer como Ardines tenían una relación desde hace varios años. Fue posteriormente la propia Guardia Civil la que filtró esa información a los dos, diciéndoles que llevaban varios años
Incluso se rumorea que llevaban hasta 30 años juntos de relación. La pareja no rompió en ese momento, más bien optaron por alejarse de quienes habían sido sus amigos, Javier Ardínez y su mujer. Dejaron de ir por Llanes, sin embargo Nieva se volvió aún más controlador de lo que había sido. Y cuando su mujer le dijo en julio del 2018 que quería volver a Llanes, empezó a enloquecerse. Nieva se encontró con un amigo, Jesús Muguruza, que lo vio algo alicaído, algo triste. Al preguntarle qué le pasaba, le confesó que había descubierto que su esposa le estaba siendo infiel con un primo suyo de Asturias. Todo esto, recordemos que esta conversación sucede en Amorebieta, en Vizcaya. Nieva le preguntó a finales de julio de 2018 si le podía pegar una paliza al hombre con el que su mujer tenía una aventura y que le pagaría. Muguruza asegura que le dijo que no quería meterse en problemas, pero le contó que sabía de un argelino, al que más tarde conoceríamos como, a ver si lo digo bien, Gilali Benatia, al que había conocido pescando en Ondarroa. 2 o 3 días después, Nieva le dijo a Muguruza que llamase al magrebí y se encontraron en un bar del barrio bilbaíno de Ocharcuaga. Nieva le encargó una paliza, el argelino aseguró que conocía a un amigo que estaba fuerte y que podían hacerlo entre los dos. Nieva le entregó una foto y esta foto pertenecía efectivamente a Javier Ardínez. Quedaron en verse unos días después para reconocer el terreno por donde se movía Ardínez. El 27 de julio Nieva, Muguruza y Benatia viajaron en un Audi A6 que pertenecía a Nieva, pero a la altura de Cantabria sufrieron una avería y acudieron en taxi al aeropuerto de Santander para alquilar un coche. Con ese nuevo vehículo recorrerían Belmonte de Pría para localizar un lugar donde poder asaltar a Ardínez. Al parecer, Nieva les iba a entregar 800 euros a cada uno de ellos, a cada uno de los dos sicarios, para darle una paliza al concejal. Unos días después, el 1 de agosto de 2018, Gilali Benatia y su compatriota Magmar Kelly se desplazaron desde Bilbao a Belmonte de Pría. Fueron a una finca cercana donde había vallas y colocaron varias en el camino de la salida. Desde la finca en la que vivía, Ardínez, el concejal, como siempre, salió de su casa en torno a las 6 de la mañana, encontró los obstáculos, pero pudo evitarlos pasando por el césped con su Citroën Berlingo. Así eludió aquel primer ataque y así llegó el 5 de agosto, la fecha en la que Katia, la esposa de Nieva, tenía pensado desplazarse a Llanes. La madrugada del 16, Benatia y Kelly volvieron a desplazarse a Belmonte de Pría para asaltar de nuevo a Ardínez. Esta vez, el concejal salió del coche para retirar las vallas que los argelinos habían colocado en el camino. Primero lo rociaron con gas pimienta. Luego, una vez aturdido, lo golpearon con un bate de béisbol y un palo que encontraron. Ardínez intentó huir corriendo, pero le agredieron con tanta violencia en la parte trasera de su cabeza que cayó al suelo conmocionado. Allí siguieron atacándole y golpeándole, y Kelly, según la versión de su compañero Benatia, estranguló al concejal hasta la muerte. El cuerpo fue hallado sobre las 8 de la mañana por un vecino que paseaba a su perro. Ardínez yacía boca abajo, ya muerto, y había perdido mucha sangre. La misma mañana del 16 de agosto, Nieva envió un mensaje a su mujer para pedirle el teléfono de la chica que limpiaba en su vivienda de Llanes, con el fin de que lavase unas sábanas, según su versión. Pero la Guardia Civil, lógicamente, sospecharía que era también para lavar su ropa, en la que podría haber restos biológicos de Javier Ardínez.
Más tarde, cerca del mediodía, la esposa de Nieva, Katia, le comunicó que habían matado a Ardines. «Tiene un golpe en la cabeza», le dijo. «Se ha muerto Javier». «¿Qué has hecho?», le envió. A lo que Nieva respondió: «Yo no he hecho nada, te lo juro». Y Katia de nuevo le dijo: «Tienes que venir, te va a llamar la Guardia Civil». Casi desde el primer momento surgieron especulaciones sobre los motivos del asesinato, en el que algunos quisieron ver connotaciones políticas. Estaba demasiado reciente el famoso crimen de Fago, cuyo alcalde fue asesinado por un vecino de otro partido. Y tras la muerte de Ardines salieron a la luz varias amenazas y agresiones a otros políticos, en este caso de Izquierda Unida. Sin olvidar el enrarecido ambiente del Ayuntamiento de Llanes, con una parte de los funcionarios en guerra contra el equipo de gobierno. El 3 de septiembre de ese año, la Guardia Civil instó a la apertura de una nueva línea de investigación que implicaba directamente a Pedro Luis Nieva. Los agentes tenían el motivo muy importante, pero no el cómo, ya que su móvil había permanecido en todo momento en Vizcaya. No obstante, observando sus interacciones, llegaron a Jesús Muguruza, el intermediario, al que tomaron declaración como testigo posteriormente. Muguruza ofreció datos sobre uno de los sicarios, Gilali Benatia. Tras seguir los movimientos de estos, llegaron no sin ciertas dificultades a McMarkelly, que escapó a Suiza poco antes de que los agentes lo detuviesen. Fueron arrestados el 18 de febrero del 2019 Nieva, Muguruza y Benatia. Ante los agentes de la OCU y la Policía Judicial de la Guardia Civil, Benatia relató su versión del crimen. Aseguró que la muerte fue cosa de Kelly. Finalmente, la Audiencia Provincial del Principado de Asturias les impuso a los 4 penas de 22 años de cárcel para Nieva, Benatia y Kelly, y 20 años a Muguruza como intermediario. Actualmente todos están entre rejas y seguirán, por suerte, durante un largo tiempo. Además, tendrán que pagar una indemnización de 200.000 euros a la viuda y 100.000 euros a cada uno de los 2 hijos que dejaron sin padre. Cuando salgan en libertad, además, no podrán acercarse a menos de 100 metros de ellos. Y hasta aquí el caso del crimen de Javier Ardines. No sé. ¿Qué opinión te merece? Pues... A ver, obviamente es un asesinato que se supo desde cero que los motivos principales. Obviamente había 2 hipótesis, o bien por cuestiones políticas o por algo personal, que fue lo que acabó siendo en este caso. No es muy enreverado el caso como para opinar un poco más allá. a ver, desde un principio, cuando el caso salió en prensa, en TPA y en otros medios, siempre, desde un principio se sospechó que la motivación era claramente política, sobre todo por el revuelo que había últimamente en el concejo de Llanes, con todo el tema del personal en el ayuntamiento. Supuestamente había habido varios enfrentamientos, varias discusiones entre los concejales y los funcionarios. Hubo mucho revuelo y de hecho era la sospecha que tenían desde el principio la Guardia Civil de que podría tratarse de alguna motivación política. Luego, pues como hemos visto, las investigaciones siguieron a otro curso y derivaron en una motivación por celos. Por celos, sí. Es que no tengo nada más allá que añadir. Sí, yo sí, una pequeña cosa. No olvidéis, por favor, suscribiros
Me refería al tema, Ya. a la exposición del tema. Bueno, nada, lo dicho, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, redes sociales, en Spotify, comentar, por supuesto, qué os parece el caso. Bueno, no sé, si tenéis una pregunta, una cuestión, cualquier cosa, lo que sea. O otro caso que queráis que comentemos, que conozcáis vosotros también, nos lo podéis dejar. Eso es, vamos a estar durante algún tiempo por aquí, por Asturias, sondeando los casos. Hay unos cuantos que ya hemos sondeado. Y bueno, nada, bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado en el episodio ya 12 del podcast, que ahora, como habéis visto, se llama Cuestión de Crimen. Esperemos que os guste el nombre. Si no os gusta, también dejárnoslo en comentarios. Y nada más, por mi parte me despido de vosotros. Hasta la próxima semana. Y nada, un abrazo para todos. Apoyarnos en todo. Nos vemos. Adiós.